Buen día, estimados alumnos. Continuando con las clases virtuales, el día de hoy vamos a tocar el tema de ángulos. Un ángulo. Un ángulo es la figura geométrica formado por dos rayos que tienen el mismo origen. Recordemos que el rayo ¿ya? Tiene un punto de origen, pero no tiene un final. ¿Está bien? Entonces, tenemos un rayo. Si nosotros le agregamos otro rayo, en este caso rayo B, vamos a formar, ¿ya? Vamos a formar una abertura a la cual lo vamos a llamar ángulo. En este caso, los elementos de un ángulo son los lados, por así decirlo ya, va a ser el rayo OA y el rayo OB. Y el otro punto que lo vamos a llamar el vértice, ¿ya? El vértice O. La notación. La notación se representa con este símbolo que significa ángulo. Por lo tanto, se lee el ángulo AOB, ¿ya? El ángulo AOB. Y si nosotros le agregamos la letra M delante de esta notación, se lee medida del ángulo AOB. La bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es un rayo que va a dividir al ángulo que tenemos en dos partes iguales. O sea, las medidas de estos ángulos van a ser iguales. En este caso, si yo tengo el ángulo AOB, ¿ya? Y tengo el rayo OM, el rayo OM, si es bisectriz, va a dividir en dos partes iguales. Entonces las medidas de estos ángulos van a ser iguales. Si esto mide alfa, eso también mide alfa. ¿Ya? OM es bisectriz del ángulo AOB. Por ejemplo, me dice en la siguiente figura, calcule X siendo OC bisectriz del ángulo AOB, ¿ya? Del ángulo AOB, C es bisectriz. Recordemos que la bisectriz divide en dos partes iguales al ángulo, en este caso, al ángulo AOB. Entonces, como OC es bisectriz, por lo tanto, ¿cómo son estas medidas? Estas medidas son iguales. ¿Ya? Entonces X va a valer 30. La clasificación de ángulos. La clasificación de ángulos se va a dar de acuerdo a su medida, que puede ser un ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. ¿Ya? Todo eso es un ángulo agudo que mide más de 0 grados, pero mide menos que 90 grados. Tenemos el ángulo recto que mide exactamente 90 grados. ¿Ya? El ángulo es exactamente 90 grados. Alfa igual a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Ya? La medida es mayor que un ángulo recto, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Tenemos el ángulo llano,
cuya medida es exactamente 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Es un ángulo llano. Ahora, según la posición de sus lados, tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes es cuando tenemos a un rayo que es común para dos ángulos, para el ángulo A o B y para el ángulo B o C. ¿Ya? Entonces, el rayo que viene a ser el lado común va a ser el rayo OB. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el mismo vértice y estos se colocan uno a continuación de otro. Es decir, si tengo el ángulo A o B, voy a tener el ángulo B o C, voy a tener el ángulo C o D, voy a tener el ángulo D o E. Ángulos opuestos por el vértice. Si nosotros tenemos en este caso un vértice en común, ¿ya? En ese caso tenemos, por decir, dos rectas o la unión de cuatro rayos. Entonces, el ángulo que forma el ángulo A o B es igual al ángulo COD. Son opuestos, van a tener la misma abertura o la misma medida en este caso. Podemos citar como ejemplo, si yo tengo la recta L1 paralela a la recta L2 y la recta L3 paralela a la recta L4, o sea, tienen la misma inclinación. Entonces, si yo coloco en esta parte de aquí el ángulo alfa, esta va a tener su opuesto por el vértice. Este va a ser el vértice. Entonces su opuesto también va a medir alfa grados. ¿Está bien? Ahora, si ustedes pueden visualizar, esta inclinación es igual a esta inclinación de aquí. Por lo tanto, ese ángulo también va a medir alfa. Su opuesto también alfa. Y esto mismo sucede en esta parte de aquí, que tiene la misma inclinación, porque son rectas paralelas. Entonces, si esto mide alfa, esta parte también va a medir alfa y su opuesto también alfa. Y lo mismo va a suceder con este ángulo de aquí. Ahora, si nosotros en esta parte colocamos una medida, por decir el ángulo beta, su opuesto lo vamos a ubicar en esta parte de aquí. Y lo mismo decimos la misma inclinación, ¿ya? O la misma abertura la vamos a encontrar aquí, por lo tanto el ángulo aquí va a ser beta, su opuesto también va a ser beta. Y lo mismo sucede con los ángulos de esta parte. Y algo para destacar es que se cumple que el ángulo alfa más el ángulo beta, cualquiera pueden escoger, el ángulo alfa más el ángulo beta forman 180 grados. O sea, es un ángulo llano. Alfa más beta 180, aquí alfa más beta 180, alfa más beta 180. Entonces, eso es lo que se cumple gracias a los ángulos opuestos por el vértice. Nos piden sumar los dos ángulos con ayuda del transportador. Ya. A ver, en primer lugar lo que vamos a hacer es sumar los ángulos de 35 grados y 80 grados. Sumaremos 35 más 80 grados, nos da 115 grados. Entonces,
lo que haremos, primero trazaremos un rayo. Una vez trazado el rayo, vamos a utilizar el transportador. Aquí el transportador, en la parte central del transportador hay una marca. Esa marca tiene que coincidir con el origen del rayo. A la vez, el rayo tiene también que coincidir con la marca de 0 grados. Ya tiene que coincidir con la marca de 0 grados. Entonces hay dos puntos que deben coincidir. La parte central del transportador con el origen y el rayo debe estar justo en la marca de los 0 grados. Ahora, colocamos un punto en el ángulo pedido. En este caso, el ángulo pedido es de 115 grados. Entonces, vamos a buscar 115 grados. Aquí vemos unas divisiones. Entonces, aquí la primera división es 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados, 30 grados y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados, 110, 100, 110 y nos pide 115. Entonces 115 se va a ubicar justamente en esa marca. Entonces vamos a colocar un puntito en lo que nos pide. ¿Qué hacemos ahora? Unimos el punto con el origen del otro rayo. Es decir, vamos a unir este punto con el origen del otro rayo, con este otro puntito. A ver, entonces usamos nuestro transportador y trazamos un rayo. Unimos y ya tendríamos nuestro ángulo formado, que va a ser de 115 grados. Eso es el procedimiento para el uso del transportador. A ver, y ahora, por ejemplo, nos pide formar un ángulo de 130 grados. ¿Qué hacemos primero? Dibujamos un rayo, ¿está bien? Ubicamos el transportador justamente en la marca que tiene en la parte central y hacemos coincidir el rayo con la marca de 0 grados. Ya, luego ubicamos los 130 grados. Podemos utilizar la marca de arriba. Buscamos 130 grados. Una vez ubicados 130 grados, colocamos un puntito, una marca ahí. Ya, colocamos un puntito y este puntito lo vamos a unir con el origen del otro rayo. Lo unimos y vamos a tener la marca o el ángulo, perdón, de 130 grados. Ahora, ¿qué pasa si me dice el profesor, yo hice mi rayo de otra manera? Entonces, igualito, vamos a utilizar el transportador. Utilizas el transportador, haces coincidir el punto de origen y la línea con la marca de 0. Si te das cuenta, aquí hay otra marca de 0. Ahora, entonces, como aquí está 0, vas a utilizar esta división de la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo ubicas 130 grados. ¿Dónde está 130 grados? Está aquí, que justamente coincide con la marca de 50. Entonces, como aquí está 130 grados, ubicas el puntito y lo que haces luego es trazar el rayo. Trazas el rayo y ya tiene los 130 grados. Entonces, de dos maneras diferentes puedes utilizar el transportador. Ahora, formar un ángulo de 40 grados. Igualito, trazas un rayo, haces coincidir el transportador con el punto de origen, con la parte central del transportador y con la marca de 0 grados.
Ahora buscas la marca de 40 grados. Aquí tenemos la marca de 40 grados en la parte de arriba. Colocamos un punto y trazamos un rayo y habremos formado un ángulo de 40 grados. Ahora, si trazamos la recta en sentido contrario, o perdón, el rayo en sentido contrario, colocamos el transportador que coincida con el centro, el origen, y aquí también que coincide con la marca de 0 grados. Ya buscamos 40 grados, aquí tengo 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Ubicamos un punto y trazamos el rayo. Ya, eso es la manera del uso del transportador. A ver, algunos problemas propuestos. Aquí me pide hallar el valor de alfa, del ángulo alfa. Pero si notamos aquí hay un cuadradito que representa el ángulo de 90 grados. Entonces es un ángulo recto que mide 90 grados, repito. Entonces la suma de cada uno de estos ángulos va a ser igual a 90 grados. Entonces tendremos alfa más 20 más 30 grados va a ser igual a 90 grados. Entonces aquí vamos a tener que alfa más 50 grados va a ser igual a 90 grados. Esto pasa a restar. Entonces alfa valdrá 40 grados. En este caso tenemos otro ejemplo. Me pide calcular el valor de alfa. Si ustedes pueden visualizar, tenemos un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces la medida de cada uno de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces diremos que 4 alfa más 6 alfa va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, 4 alfa más 6 alfa, 10 alfa. 10 alfa igual a 180 grados. Entonces digo 180 entre 10 es igual a 18. Por lo tanto, alfa vale 18 grados. Ya en este problema nos pide hallar el valor de alfa. Toda la medida del ángulo es 150 grados. Aquí tenemos un ángulo de alfa, un ángulo recto que mide 90 grados, más un ángulo alfa. Entonces lo que vamos a hacer es sumar alfa más 90 grados. Y todo esto es igual a 150 grados. Por lo tanto, sumaremos, sería 2 alfa más 90 grados igual a 150 grados. Este 90 que está sumando pasará a restar. Tendremos 2 alfa va a ser igual a 150 menos 90 grados. Por lo tanto, 2 alfa va a ser igual a 60 grados. Ahora 60 entre 2 vamos a tener que alfa vale 30 grados. A ver, tenemos la recta L1 y L2 que son paralelas. Me pide calcular el valor de X. En este caso, estos ángulos que tenemos aquí se encuentran sobre la recta L2. Entonces van a formar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces diremos que 3x más 20 más 2x más 10 va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener 2x más, 2x más 3x, 5x. 20 más 10, 30. Eso es igual a 180. 30 pasamos a restar. Tendremos 5x va a ser igual a 180 menos 30. 5x va a ser igual a 150. 150 entre 5. Tendríamos que x vale 10 grados. Eso sería todo por el día de hoy.